Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Les voy a ser sincero, les diré que a medida que se va acercando la fecha de lanzamiento de la segunda temporada, me voy poniendo más y más nervioso acerca de la calidad de los contenidos. Más que nada porque me preocupa que la segunda temporada no esté al nivel que ustedes se merecen. Mientras estaba preparando uno de los temas, he estado buscando por mi colección de anotaciones, por derecha, por izquierda, por todas partes, y no la encuentro, así que voy a pedir ayuda, voy a pedirles ayuda. Estoy buscando una referencia acerca de un episodio que ocurrió quizás en el medievo, quizás posterior al medievo, sobre una área de granjeros que fue sometida a una niebla artificial como si fuese una fumigación. Una niebla espesa, creo que era de color verde, y que incluso llegó a matar a muchos granjeros. Y sigo buscando y buscando entre mi caja de anotaciones, la caja de zapatos donde tengo todas estas notas. Me encuentro los reportajes que aparecieron en los periódicos en 1893 de las enormes bolas de fuego que aparecieron sobre los cielos del norte de Carolina del Norte y Carolina del Sur, y el reportaje sobre todos los detalles que aparecieron. También aparecieron estas bolas de fuego divisadas desde la nave SS Arrakán el 20 de diciembre de 1927. La noticia de cómo el señor von Osten, o STN, pues en 1896 enseñó a su caballo a hacer matemáticas y a leer, y daba demostraciones por todo el mundo. Él apunta aquí en informativo diciendo cómo el 10 de diciembre de 1937, en Nankín, en China, un ejército de 3.000 hombres desapareció, así, de la vista, en mitad de la noche. Y como aquel no fue el único caso, en 1915 un batallón de los ejércitos ingleses desaparecieron cerca de 250 soldados mientras atacaban la colina 60. El pasajero del barco Hugh Williams, se escribe H-U-G-H y el apellido es W-I-L-L-I-A-M-S. Pueden buscarlo como en el año 1664 un barco se hundió matando a 81 pasajeros y solamente uno sobrevivió, llamado Hugh Williams. Pero 100 años después, el 5 de diciembre, otra vez, de 1785, un barco se hundió y de los 60 pasajeros solo uno sobrevive. Su nombre, Hugh Williams. Y después, otro 5 de diciembre, en 1860, pues un barco con 25 pasajeros se hunde y solo uno sobrevive. Su nombre, Hugh Williams. Pero ninguno de estos pasajeros tenía nada que ver de parentesco con el otro. El caso de Valentín Medián, que era un granjero español, un hombre que viajó a Madrid y ahí fue diagnosticado que no era capaz de dormir. Y no quiero decir que tenía ganas de dormir y no era capaz de dormir, sino que este hombre, desde que lo conocían en su vida adulta, nunca había sido visto jamás durmiendo, y mientras estuvo en observación médica nunca durmió. Imagínense lo que es eso, no dormir. Para colmo, este hombre era analfabeto y decía: las noches se me harían menos largas si por lo menos supiera leer, porque así podría leer algún libro y entretenerme, en vez de sentarme solo en la cocina a esperar a que canten los gallos. Qué cosa tan misteriosa, melancólica y triste. Uri Geller, que ustedes saben que se puso a doblar metales en televisión en los años 70, el caso de la computadora que fue capaz de canalizar un fantasma, un caso que ocurrió en 1984, incluso antes de que existiese el correo electrónico de la manera en que se conoce hoy en día, cuando en la casa de Ken Webster y Debbie Hawkes, los apellidos son W-E-B
Sterioakes, pues vivían en Darlstone, en Inglaterra. Un día el señor Ken Webster pilló prestada la computadora de la escuela y la trajo a casa, cuando en la pantalla apareció un mensaje muy extraño. Y cuando se empezaron a escribirle de vuelta, resultó ser un señor llamado Thomas Harding, que había vivido sobre el 1500 en Inglaterra y que se estaba escribiendo con esta familia en 1984. Pueden buscar, hay algo de hemeroteca sobre el tema si quieren. Te digo, son cosas interesantes que tengo que seguir investigando. Un periódico de Carolina del Norte escribió en 1886, como en la localidad de Charlotte, se pudieron registrar unas lluvias muy extrañas durante 3 semanas. Esta lluvia ocurría localizada simplemente en el espacio que había entre dos robles rojos. La lluvia caían a diferentes horas, entre las 3 y las 5 de la tarde, y duraban solamente de 10, quizás a veces a 30 minutos. Si estuviera nubes en el cielo, estuviera completamente despejado, pero solamente caían ahí entre esos dos robles rojos. En 1950, en la ciudad de Filadelfia, 2 oficiales de policía, John Collins, Collins, y Joe Keenan, Kenan, estaban patrullando la ciudad cuando llegaron a la área de Bear Boulevard, cuando se encontraron un objeto brillante de color púrpura que estaba flotando a la altura de las luces de su auto de policía. Vieron al objeto, que decían que no tenía forma, que era amorfo y que cambiaba de forma, flotar durante 1,5 cuadras, siempre delante de ellos. El objeto no tenía gran velocidad y fue fácil para ellos aparcar el coche y caminar y alcanzarlo, y cuando llegaron a su altura se dieron cuenta de que era como dijimos, un objeto amorfo, pero que tenía como 6 pies de diámetro y que estaba compuesto como de una gelatina que palpitaba. Llamaron a refuerzos y cuando intentaron agarrar este objeto palpitante flotante, se le descompuso en las manos y se le deshizo. Pero no encuentro por ninguna parte el reporte sobre el pueblo que fue vaporizado. Se le echó esta niebla dispersada, esta neblina, que fue tóxica y causó a gente ponerse enferma y alguna fallecer. La gente del poblado recuerdan haber visto a unos seres en escafranda y con unos tubos propagar la nieblina esta. No soy capaz de encontrar dónde está esa noticia. Y no tiene nada que ver con el Mad Gasser of Mattoon, el gaseador loco del pueblo de Mattoon, que fue algo que ocurrió en 1944, y creo que los chicos de Terra Incógnita hicieron un monográfico sobre el tema, muy ameno y muy bien hecho, como hacen ellos siempre. Y tampoco tiene nada que ver con el diablo de Devon. Fue un evento que fue registrado en 1855, el 8 de febrero, cuando los habitantes de las comunidades de Devon en Inglaterra descubrieron unas pisadas en la nieve que cubrían cerca de 100 millas. 100 millas son un montón de kilómetros. Y esas pisadas tenían el aspecto de unas pezuñas descomunales. Entonces de ahí que pensaron que eran las pezuñas del diablo. Lo más fantástico era que notaron cómo estas pisadas se metían al pie de una cañería, desaparecían por ella, aparecían al otro lado, incluso parecía como que se metían a través de la cerradura de una puerta y como que aparecían de repente al otro lado. En fin, un evento bastante raro. Y no se trata de eso, no. Tampoco se trata, por ejemplo, del pterodáctilo que fue escrito y que fue anunciado en el diario The Illustrated London News el 9 de febrero de 1856. Este pterodáctilo dicen que fue encontrado entre las poblaciones de St. Dizier y el Nancy Rail Lines, y que lo encontraron los que estaban excavando las vías del tren, y lo encontraron recubierto de la piedra. Había sido como fosilizado
en la piedra. Los científicos del momento estimaron que posiblemente había sido hace 100 millones de años atrás. Y hablando de pterodáctilos, esto tampoco tiene que ver con el pterodáctilo que fue reportado cerca de San Antonio, Texas, en 1976. Mucha gente los vio y unos granjeros cerca de la población de Brownsville anunciaron que lo habían visto como se erguía sobre un tanque de agua y se lanzaba encima de un ganado y se llevaba una presa en sus garras, que debía tener entre 15 y 20 pies de largura entre las alas. También encontré las viejas anotaciones en las que se hablaba sobre el demonio de Dover, esa criatura criptozoológica avistada en Massachusetts en 1977, y también las notas que tenía sobre Spring Hill Jack, ese demonio en carne y hueso avistado en Inglaterra en los años 1870 creo que fue, donde de hecho se le vio saltando por las casas, burlándose de la gente, incluso creo que le saltó a alguien a la espalda. Hubo un montón de notas así interesantes, e incluso me sirvió para reencontrarme con el manuscrito de La caja o era linda. Esto fue una historia que algún día cubriré, a lo mejor en un podcast, algo que tiene que ver, algún paralelismo con el manuscrito Voynich, pero esto es algo que poca gente sabe de ello. Se trata de un manuscrito que cubre unos tópicos interesantes, como el héroe griego Ulises visitando el reino de Atlán, y en busca de una lámpara que lo iba a ayudar a convertirse en el rey de Italia. Tenía símbolos numéricos que convertían un antiguo lenguaje llamado frisio a árabe. Era como una piedra de Rosetta en ese sentido, ¿no? También hablaba sobre cómo este reino de Atlán usaba las islas británicas como un sistema de colonia penales, o sea, cárceles. Cosas muy interesantes, como digo, que esto está muy poco investigado. También encontré las anotaciones que tenía hechas sobre las ruedas acuáticas luminosas. Sí, una cosa muy extraña, que en 1879 el comandante de un barco llamado el Buitre, de hecho era un barco inglés, HMS Vulture, que estaba en el Golfo Pérsico, y observó un par de gigantescas ruedas luminosas como 40 yardas de diámetro, que seguían girando encima del agua a una distancia bastante cercana de su propio barco. Eran fosforescentes y viajaban en paralelo sobre el agua, y después este avistamiento fue corroborado un año después, en 1980, por el capitán de un barco de vapor llamado el Patna. Ruedas luminosas de alto tamaño girando sobre el agua. Y también me encontré las notaciones sobre el avistamiento de un centauro, esa criatura mítica que es mitad hombre, mitad caballo, en 1963. ¿Dónde? En Estados Unidos, claro. En un pueblo llamado Centerville, en el estado de Illinois. Pues lo curioso fue que la policía fue bombardeada con más de 50 llamadas por gente que decía haber visto ese centauro pasearse por la primera avenida. También me encontré el largo archivo que tengo sobre señales que fueron recibidas desde fuera del espacio, o debiera de decir, supuestas señales que vinieron fuera del espacio. Algunas se tratan de reportes hechos por la oficina del Estado Naval de los Estados Unidos, otros fueron los reportes que hizo Nikola Tesla desde su torre, otros incluso Guillermo Marconi, etcétera, un montón de personajes, ¿no?, que dijeron haber recibido señales desde fuera del planeta. Y claro, cuando me encontré también los archivos que tengo sobre los círculos de las cosechas, me dije yo, tenemos que eventualmente hablar de esto un poquito, porque es interesante y hay que desmentir algunas cosas, separar el trigo de la paja. Es un tema también muy peliagudo, pero no consigo encontrar las anotaciones sobre esa niebla verdosa, mística, lo que fuera, que puso enferma a tanta gente en esa población medieval. Lo que sí son temas recurrentes son tres factores que tenemos que tener en cuenta en el mundo del misterio. Uno es la mala información.
Otro es la desinformación. Y el tercero es el ocultamiento o la conspiración. Entonces, la mala información viene dado a veces por los propios testigos al fenómeno, sea cual sea, que enseguida saltan a dar sus interpretaciones, porque el testigo a lo mejor no está muy bien versado en método científico, en objetivismo, en un montón de factores que son relevantes a la hora de estudiar estos fenómenos. No son culpa del testigo, no son culpa del narrador. Es que la persona que está grabando tiene que tener en cuenta estos factores por parte del relato de la persona que se lo está narrando. Ahora, otro tema muy separado es la desinformación, muy distinto de la mala información. Porque uno requiere intencionalidad, quiero decir, la desinformación requiere intencionalmente, por lo general, desinformar. Aunque sí me he encontrado casos de gente tan sobreentusiasta por cierto tema del misterio que para ellos todo le vale, se vuelven unos creyentes a pecho descubierto, y entonces cualquier anécdota no necesita ser corroborada porque ellos lo que están enamorados es del misticismo del misterio, el romanticismo del misterio, y entonces todo les sirve para aumentar ese romanticismo. Después hay unos desinformadores que o tienen agendas políticas o tienen agendas económicas o simplemente son personas retorcidas, y lo digo en el completo sentido de la palabra, en el completo sentido peyorativo, en el completo sentido insultante de la palabra. Son personas retorcidas que encuentran algún gusto haciendo que otra gente se sienta mal por sus creencias o por sus intereses en algunos aspectos del misterio, y entonces les dan desinformación a propósito. Y después está la conspiración. Y la conspiración, como he dicho muchas veces en mi programa, existe. La conspiración tiene que ver, por ejemplo, con una institución como la Iglesia Católica intentando conservar para sí misma todo el saber habido y por haber durante el medievo, y ellos decidir qué va a llegar al futuro y qué no va a llegar al futuro. Y lo encarcelan, lo guardan en sus sótanos vaticanos, lo que no quieren que le lleguen al resto de la gente de conocimiento. También he conocido ciertos casos de ciertos millonarios que deciden comprar ciertos textos místicos solamente para sacarlos de circulación. Y he oído rumores de ciertos poderes en la sombra que a veces usan agencias militares, hablo de la Armada, hablo de las fuerzas del aire, lo que sea, para ocultar a propósito ciertos descubrimientos de los ojos de la gente. Aunque esta parte a mí se me queda todavía mucho en rumor. Pero, como nuestros adorados gobiernos nos han demostrado ya desde hace mucho tiempo, piensa mal y acertarás cuando se trata de ellos. Así que por ahora, uno tiene que pensar mal de los que nos gobiernan, porque otra cosa sería darles carta blanca. En fin, les invito a todos los oyentes, a todos los amantes del misterio, que me ayuden a encontrar los datos que pueda sobre este caso que digo. Creo que es un caso del medievo, donde un pueblo entero es afectado por unos misteriosos seres que aparecen en mitad de la niebla y que tienen unos tubos y que están produciendo una neblina que enferma a la gente y que mata las cosechas. Tiren de Google, tiren de sus buscadores favoritos, hagan lo que puedan, saquen de hemeroteca y díganme si son capaces de colaborar y encontrar dónde está la fuente que esto que he estado buscando. Y espero que estos pequeños datos que les he dado les haya servido como interés, como un punto interesante para ver que todavía queda muchísimo misterio por indagar, por desvelar, por desenmascarar algunas veces. Y sobre todo por fascinarse con él, sea cual sea el resultado, porque como les he dicho algunas veces en mi programa y en otros, lo importante es ir allá, a donde la verdad nos lleve, sin importarnos el resultado ni el destino. Lo importante es llegar al lado de la verdad. Por último, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin traer vuestra atención, audiencia, a dos podcasts fascinantes. El primero es el de Quique y María, que se titula de por sí Una breve historia de todo. Su programa número 5, titulado Península Ibérica, Fósiles Raros, Atlántida,
ha sobrepasado todas las expectaciones habidas y por haber. Es buenísimo. No hay 10 minutos de ese podcast en que no tengas que darle la pausa, escribir para algún dato increíble que te están dando. Es uno de esos podcasts bien atrevido, bien valiente, ¿no? Que aunque está catalogado bajo historias y humanidades, se atreven principalmente con la parte más fascinante de la historia, que es el misterio, que es las incógnitas, que es la heterodoxia que hay detrás de la historia. Y yo admito que desde Clave 45 aplaudimos su incentiva a proponer la pregunta: ¿qué pasa si la civilización que conocemos ahora se originó desde nuestra Iberia? Aunque no se lo haya dicho a ellos, en un futuro muy próximo intentaré ponerme en contacto con María o con Quique y hacerles una entrevista para un podcast que tengo pensado hacer dentro de Clave 45 sobre los que buscan a la Atlántida, y espero que se animen a colaborar y a aparecer, porque me encantaría tenerlos en el programa. Pero mientras tanto, aprovechen y bájense los 5 programas que han hecho sobre una breve historia de todo. Son buenísimos, son muy entretenidos y sobre todo muy educativos. Pero este último, ya digo, es notarse como unos podcasteros están dejando huella en el mundo de los podcasts. Y el segundo programa que les voy a recomendar muy encarecidamente es Doble Cara. Ya le he hecho una recomendación anteriormente, ya lo puse en la web, los enlaces, pero es que acaba de lanzar un episodio hace 6 días, titulado El futuro de las pensiones, el gran golpe al fondo de la reserva. Y vamos, Antonio, el presentador y director, está luciéndose y trae cada vez a invitados. Bueno, no iba a decir cada vez porque eso indica una progresión. Siempre trae unos invitados fabulosos. Siempre da el 100% de su calidad. Ahora, a pesar de que él deja intuir que conoce, que cree el hecho de que hay fuerzas detrás de los mercados, fuerzas detrás de la política, el podcast de él está totalmente catalogado completamente bajo política, economía y opinión. O sea, amigos, no vayan a escucharlo pensando que van a hablar conspiraciones y que van a hablar de los Illuminatis y que van a oír hablar de reptilianos ni de cosas de estas. Pero ya te digo, me parece que es un complemento muy bueno para encontrarse muchas respuestas para la gente que se está buscando preguntas. Recuérdenlo. Doble Cara, altamente recomendado. Y eso es todo por este entretemporada. Como les he dicho algunas veces, nos estamos ya acercando a la fecha de lanzamiento de la segunda temporada, o albricias. Entonces estoy preparando los podcasts que nos hacen falta tener listos. Les invito a que se mantengan en contacto tanto en los foros, tanto en el foro de iVoox, en el muro, como en Facebook, que tenemos un grupo fabuloso llamado Buscadores de Claves. Y eso, en cualquier otro medio. Saben que estamos también en Twitter, estamos en Gmail, en Google+, andamos por todas partes. Tenemos página web, tenemos blog, etcétera. Tengo que también aclarar que este podcast está completamente dedicado a un amigo, y casi me atrevo a decir un hermano, Quique Sar Morgade, que vamos, me ha preguntado desde que me ha conocido sobre el contenido de mi caja de zapatos, mi pequeña hemeroteca de apuntes donde guardo todas estas reseñas, estos bocetos, estas anotaciones. Y bueno, y también por consiguiente va a su pareja, a Maquinilla de Rifar. Un abrazo a los dos, se os quiere con todo el alma. Me despido por ahora de ustedes cordialmente, su amigo y compañero de viaje, de buscar claves y de desvelar tramas y encontrar lo que hay más allá del misterio. Gerald Dean, diciéndoles hasta la próxima. Desde Clave 45, donde las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen. Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen.
Les voy a ser sincero, le diré que a medida que se va acercando la fecha de lanzamiento de la segunda temporada, me voy poniendo más y más nervioso acerca de la calidad de los contenidos. Más que nada porque me preocupa que la segunda temporada no esté al nivel que ustedes se merecen. Mientras estaba preparando uno de los temas, he estado buscando por mi colección de anotaciones, por derecha, por izquierda, por todas partes, y no la encuentro, así que voy a pedir ayuda, voy a pedirles ayuda. Estoy buscando una referencia acerca de un episodio que ocurrió quizás en el medievo, quizás posterior al medievo, sobre una área de granjeros que fue sometida a una niebla artificial como si fuese una fumigación. Una niebla espesa, creo que era de color verde, y que incluso llegó a matar a muchos granjeros. Y sigo buscando y buscando entre mi caja de anotaciones, la caja de zapatos donde tengo todas estas notas. Me encuentro los reportajes que aparecieron en los periódicos en 1893 de las enormes bolas de fuego que aparecieron sobre los cielos del norte de Carolina del Norte y Carolina del Sur, y el reportaje sobre todos los detalles que aparecieron. También aparecieron estas bolas de fuego divisadas desde la nave SS Arrakán el 20 de diciembre de 1927. La noticia de cómo el señor von Osten, o STN, pues en 1896 enseñó a su caballo a hacer matemáticas y a leer, y daba demostraciones por todo el mundo. Él apunta aquí en informativo diciendo cómo el 10 de diciembre de 1937, en Nankín, en China, un ejército de 3.000 hombres desapareció, así de la vista, en mitad de la noche. Y como aquel no fue el único caso, en 1915 un batallón de los ejércitos ingleses desaparecieron cerca de 250 soldados mientras atacaban la colina 60. El pasajero del barco Hugh Williams, se escribe H-U-G-H y el apellido es W-I-L-L-I-A-M-S. Pueden buscarlo como en el año 1664 un barco se hundió matando a 81 pasajeros y solamente uno sobrevivió, llamado Hugh Williams. Pero 100 años después, el 5 de diciembre, otra vez, de 1785, un barco se hundió y de los 60 pasajeros solo uno sobrevive. Su nombre, Hugh Williams. Y después, otro 5 de diciembre, en 1860, pues un barco con 25 pasajeros se hunde y solo uno sobrevive. Su nombre, Hugh Williams. Pero ninguno de estos pasajeros tenía nada que ver de parentesco con el otro. El caso de Valentín Median, que era un granjero español, un hombre que viajó a Madrid y ahí fue diagnosticado que no era capaz de dormir. Y no quiero decir que tenía ganas de dormir y no era capaz de dormir, sino que este hombre, desde que lo conocían en su vida adulta, nunca había sido visto jamás durmiendo, y mientras estuvo en observación médica nunca durmió. Imagínense lo que es eso, no dormir. Para colmo, este hombre era analfabeto y decía: las noches se me harían menos largas si por lo menos supiera leer, porque así podría leer algún libro y entretenerme, en vez de sentarme solo en la cocina a esperar a que canten los gallos. Qué cosa tan misteriosa, melancólica y triste. Uri Geller, que ustedes saben que se puso a doblar metales en televisión en los años 70, el caso de la computadora que fue capaz de canalizar un fantasma, un caso que ocurrió en 1984, incluso antes de que existiese el correo electrónico de la manera en que se conoce hoy en día, cuando en la casa de Ken Webster y Debbie Hawkes, los apellidos son W-E-B-S-T-E-R-I-O-A-K-E-S, pues vivían en Darlstone, en Inglaterra. Un día el señor Ken Webster
pilló prestada la computadora de la escuela y la trajo a casa, cuando en la pantalla apareció un mensaje muy extraño. Y cuando se empezaron a escribirle de vuelta, resultó ser un señor llamado Thomas Harding, que había vivido sobre el 1500 en Inglaterra y que se estaba escribiendo con esta familia en 1984. Pueden buscar, hay algo de hemeroteca sobre el tema si quieren. Te digo, son cosas interesantes que tengo que seguir investigando. Un periódico de Carolina del Norte escribió en 1886, como en la localidad de Charlotte, se pudieron registrar unas lluvias muy extrañas durante 3 semanas. Esta lluvia ocurría localizada simplemente en el espacio que había entre dos robles rojos. La lluvia caían a diferentes horas, entre las 3 y las 5 de la tarde, y duraban solamente de 10, quizás a veces a 30 minutos. Si estuviera nubes en el cielo, estuviera completamente despejado, pero solamente caían ahí entre esos dos robles rojos. En 1950, en la ciudad de Filadelfia, 2 oficiales de policía, John Collins, C-O-L-L-I-N-S, y Joe Keenan, K-E-E-N-A-N, estaban patrullando la ciudad cuando llegaron a la área de Bear Boulevard, cuando se encontraron un objeto brillante de color púrpura que estaba flotando a la altura de las luces de su auto de policía. Vieron al objeto, que decían que no tenía forma, que era amorfo y que cambiaba de forma, flotar durante 1,5 cuadras, siempre delante de ellos. El objeto no tenía gran velocidad y fue fácil para ellos aparcar el coche y caminar y alcanzarlo, y cuando llegaron a su altura se dieron cuenta de que era como dijimos, un objeto amorfo, pero que tenía como 6 pies de diámetro y que estaba compuesto como de una gelatina que palpitaba. Llamaron a refuerzos y cuando intentaron agarrar este objeto palpitante flotante, se le descompuso en las manos y se le deshizo. Pero no encuentro por ninguna parte el reporte sobre el pueblo que fue vaporizado. Se le echó esta niebla dispersada, esta neblina, que fue tóxica y causó a gente ponerse enferma y alguna fallecer. La gente del poblado recuerdan haber visto a unos seres en escafranda y con unos tubos propagar la nieblina esta. No soy capaz de encontrar dónde está esa noticia. Y no tiene nada que ver con el Mad Gasser of Mattoon, el gaseador loco del pueblo de Mattoon, que fue algo que ocurrió en 1944, y creo que los chicos de Terra Incógnita hicieron un monográfico sobre el tema, muy ameno y muy bien hecho, como hacen ellos siempre. Y tampoco tiene nada que ver con el diablo de Devon. Fue un evento que fue registrado en 1855, el 8 de febrero, cuando los habitantes de las comunidades de Devon en Inglaterra descubrieron unas pisadas en la nieve que cubrían cerca de 100 millas. 100 millas son un montón de kilómetros. Y esas pisadas tenían el aspecto de unas pezuñas descomunales. Entonces de ahí que pensaron que eran las pezuñas del diablo. Lo más fantástico era que notaron cómo estas pisadas se metían al pie de una cañería, desaparecían por ella, aparecían al otro lado, incluso parecía como que se metían a través de la cerradura de una puerta y como que aparecían de repente al otro lado. En fin, un evento bastante raro. Y no se trata de eso, no. Tampoco se trata, por ejemplo, del pterodáctilo que fue escrito y que fue anunciado en el diario The Illustrated London News el 9 de febrero de 1856. Este pterodáctilo dicen que fue encontrado entre las poblaciones de St. Dizier y el Nancy Rail Lines, y que lo encontraron los que estaban excavando las vías del tren, y lo encontraron recubierto de la piedra. Había sido como fosilizado en la piedra. Los científicos del momento estimaron que posiblemente había sido hace 100 millones de años atrás. Y hablando de pterodáctilos, esto tampoco tiene que ver con el pterodáctilo que fue reportado cerca de San Antonio, Texas, en 1976.
mucha gente los vio y unos granjeros cerca de la población de Brownsfield anunciaron que lo habían visto como se erguía sobre un tanque de agua y se lanzaba encima de un ganado y se llevaba una presa en sus garras, que debía tener entre 15 y 20 pies de largura entre las alas. También encontré las viejas anotaciones en las que se hablaba sobre el demonio de Dover, esa criatura criptozoológica avistada en Massachusetts en 1977, y también las notas que tenía sobre Spring Hill Jack, ese demonio en carne y hueso avistado en Inglaterra en los años 1870 creo que fue, donde de hecho se le vio saltando por las casas, burlándose de la gente, incluso creo que le saltó a alguien a la espalda. Hubo un montón de notas así interesantes, e incluso me sirvió para reencontrarme con el manuscrito de la caja O era linda. Esto fue una historia que algún día cubriré, a lo mejor en un podcast, algo que tiene que ver, algún paralelismo con el manuscrito Voynich, pero esto es algo que poca gente sabe de ello. Se trata de un manuscrito que cubre unos tópicos interesantes, como el héroe griego Ulises visitando el reino de Atlán, y en busca de una lámpara que lo iba a ayudar a convertirse en el rey de Italia. Tenía símbolos numéricos que convertían en un antiguo lenguaje llamado frisio a árabe. Era como una piedra de Rosetta en ese sentido, ¿no? También hablaba sobre cómo este reino de Atlán usaba las islas británicas como un sistema de colonia penales, o sea, cárceles. Cosas muy interesantes, como digo, que esto está muy poco investigado. También encontré las anotaciones que tenía hechas sobre las ruedas acuáticas luminosas. Sí, una cosa muy extraña, que en 1879 el comandante de un barco llamado el Buitre, de hecho era un barco inglés, HMS Vulture, que estaba en el Golfo Pérsico, y observó un par de gigantescas ruedas luminosas como 40 yardas de diámetro, que seguían girando encima del agua a una distancia bastante cercana de su propio barco. Eran fosforescentes y viajaban en paralelo sobre el agua, y después este avistamiento fue corroborado un año después, en 1980, por el capitán de un barco de vapor llamado el Patna, con ruedas luminosas de alto tamaño girando sobre el agua. Y también me encontré las notaciones sobre el avistamiento de un centauro, esa criatura mítica que es mitad hombre, mitad caballo, en 1963. ¿Dónde? En Estados Unidos, claro. En un pueblo llamado Centerville, en el estado de Illinois. Pues lo curioso fue que la policía fue bombardeada con más de 50 llamadas por gente que decía haber visto ese centauro pasearse por la primera avenida. También me encontré el largo archivo que tengo sobre señales que fueron recibidas desde fuera del espacio, o debiera de decir, supuestas señales que vinieron fuera del espacio. Algunas se tratan de reportes hechos por la oficina del Estado Naval de los Estados Unidos, otros fueron los reportes que hizo Nikola Tesla desde su torre, otros incluso Guillermo Marconi, etcétera, un montón de personajes, ¿no?, que dijeron haber recibido señales desde fuera del planeta. Y claro, cuando me encontré también los archivos que tengo sobre los círculos de las cosechas, me dije yo, tenemos que eventualmente hablar de esto un poquito, porque es interesante y hay que desmentir algunas cosas, separar el trigo de la paja. Es un tema también muy peliagudo, pero no consigo encontrar las anotaciones sobre esa niebla verdosa, mística, lo que fuera, que puso enferma a tanta gente en esa población medieval. Lo que sí son temas recurrentes son tres factores que tenemos que tener en cuenta en el mundo del misterio. Uno es la mala información. Otro es la desinformación. Y el tercero es el ocultamiento o la conspiración. Entonces, la mala información viene dado
a veces por los propios testigos al fenómeno, sea cual sea, que enseguida saltan a dar sus interpretaciones, porque el testigo a lo mejor no está muy bien versado en método científico, en objetivismo, en un montón de factores que son relevantes a la hora de estudiar estos fenómenos. No son culpa del testigo, no son culpa del narrador. Es que la persona que está grabando tiene que tener en cuenta estos factores por parte del relato de la persona que se lo está narrando. Ahora, otro tema muy separado es la desinformación, muy distinto de la mala información. Porque uno requiere intencionalidad, quiero decir, la desinformación requiere intencionalmente, por lo general, desinformar. Aunque sí me he encontrado casos de gente tan sobreentusiasta por cierto tema del misterio que para ellos todo le vale, se vuelven unos creyentes a pecho descubierto, y entonces cualquier anécdota no necesita ser corroborada porque ellos lo que están enamorados es del misticismo del misterio, el romanticismo del misterio, y entonces todo les sirve para aumentar ese romanticismo. Después hay unos desinformadores que o tienen agendas políticas o tienen agendas económicas o simplemente son personas retorcidas, y lo digo en el completo sentido de la palabra, en el completo sentido peyorativo, en el completo sentido insultante de la palabra. Son personas retorcidas que encuentran algún gusto haciendo que otra gente se sienta mal por sus creencias o por sus intereses en algunos aspectos del misterio, y entonces les dan desinformación a propósito. Y después está la conspiración. Y la conspiración, como he dicho muchas veces en mi programa, existe. La conspiración tiene que ver, por ejemplo, con una institución como la Iglesia Católica intentando conservar para sí misma todo el saber habido y por haber durante el medievo, y ellos decidir qué va a llegar al futuro y qué no va a llegar al futuro. Y lo encarcelan, lo guardan en sus sótanos vaticanos, lo que no quieren que le lleguen al resto de la gente de conocimiento. También he conocido ciertos casos de ciertos millonarios que deciden comprar ciertos textos místicos solamente para sacarlos de circulación. Y he oído rumores de ciertos poderes en la sombra que a veces usan agencias militares, hablo de la Armada, hablo de las fuerzas del aire, lo que sea, para ocultar a propósito ciertos descubrimientos de los ojos de la gente. Aunque esta parte a mí se me queda todavía mucho en rumor. Pero, como nuestros adorados gobiernos nos han demostrado ya desde hace mucho tiempo, piensa mal y acertarás cuando se trata de ellos. Así que por ahora, uno tiene que pensar mal de los que nos gobiernan, porque otra cosa sería darles carta blanca. En fin, les invito a todos los oyentes, a todos los amantes del misterio, que me ayuden a encontrar los datos que pueda sobre este caso que digo. Creo que es un caso del medievo, donde un pueblo entero es afectado por unos misteriosos seres que aparecen en mitad de la niebla y que tienen unos tubos y que están produciendo una neblina que enferma a la gente y que mata las cosechas. Tiren de Google, tiren de sus buscadores favoritos, hagan lo que puedan, saquen de hemeroteca y díganme si son capaces de colaborar y encontrar dónde está la fuente que esto que he estado buscando. Y espero que estos pequeños datos que les he dado les haya servido como interés, como un punto interesante para ver que todavía queda muchísimo misterio por indagar, por desvelar, por desenmascarar algunas veces. Y sobre todo por fascinarse con él, sea cual sea el resultado, porque como les he dicho algunas veces en mi programa y en otros, lo importante es ir allá, a donde la verdad nos lleve, sin importarnos el resultado ni el destino. Lo importante es llegar al lado de la verdad. Por último, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin traer vuestra atención, audiencia, a dos podcasts fascinantes. El primero es el de Quique y María, que se titula de por sí Una breve historia de todo. Su programa número 5, titulado Península Ibérica, Fósiles Raros, Atlántida, ha sobrepasado todas las expectaciones habidas y por haber. Es buenísimo. No hay
10 minutos de ese podcast en que no tengas que darle la pausa, escribir para algún dato increíble que te están dando. Es uno de esos podcasts bien atrevido, bien valiente, ¿no? Que aunque está catalogado bajo historias y humanidades, se atreven principalmente con la parte más fascinante de la historia, que es el misterio, que es las incógnitas, que es la heterodoxia que hay detrás de la historia. Y yo admito que desde Clave 45 aplaudimos su incentiva a proponer la pregunta: ¿qué pasa si la civilización que conocemos ahora se originó desde nuestra Iberia? Aunque no se lo haya dicho a ellos, en un futuro muy próximo intentaré ponerme en contacto con María o con Quique y hacerles una entrevista para un podcast que tengo pensado hacer dentro de Clave 45 sobre los que buscan a la Atlántida, y espero que se animen a colaborar y a aparecer, porque me encantaría tenerlos en el programa. Pero mientras tanto, aprovechen y bájense los 5 programas que han hecho sobre una breve historia de todo. Son buenísimos, son muy entretenidos y sobre todo muy educativos. Pero este último, ya digo, es notarse como unos podcasteros están dejando huella en el mundo de los podcasts. Y el segundo programa que les voy a recomendar muy encarecidamente es Doble Cara. Ya le he hecho una recomendación anteriormente, ya lo puse en la web, los enlaces, pero es que acaba de lanzar un episodio hace 6 días, titulado El futuro de las pensiones, el gran golpe al fondo de la reserva. Y vamos, Antonio, el presentador y director, está luciéndose y trae cada vez a invitados. Bueno, no iba a decir cada vez porque eso indica una progresión. Siempre trae unos invitados fabulosos. Siempre da el 100% de su calidad. Ahora, a pesar de que él deja intuir que conoce, que cree el hecho de que hay fuerzas detrás de los mercados, fuerzas detrás de la política, el podcast de él está totalmente catalogado completamente bajo política, economía y opinión. O sea, amigos, no vayan a escucharlo pensando que van a hablar conspiraciones y que van a hablar de los Illuminatis y que van a oír hablar de reptilianos ni de cosas de estas. Pero ya te digo, me parece que es un complemento muy bueno para encontrarse muchas respuestas para la gente que se está buscando preguntas. Recuérdenlo. Doble Cara, altamente recomendado. Y eso es todo por este entretemporada. Como les he dicho algunas veces, nos estamos ya acercando a la fecha de lanzamiento de la segunda temporada. Albricias. Entonces estoy preparando los podcasts que nos hacen falta tener listos. Les invito a que se mantengan en contacto tanto en los foros, tanto en el foro de iVoox, en el muro, como en Facebook, que tenemos un grupo fabuloso llamado Buscadores de Claves. Y eso, en cualquier otro medio. Saben que estamos también en Twitter, estamos en Gmail, en Google+. Andamos por todas partes, tenemos página web, tenemos blog, etcétera. Tengo que también aclarar que este podcast está completamente dedicado a un amigo, y casi me atrevo a decir un hermano, Quique Sar Morgade, que vamos, me ha preguntado desde que me ha conocido sobre el contenido de mi caja de zapatos, mi pequeña hemeroteca de apuntes donde guardo todas estas reseñas, estos bocetos, estas anotaciones. Y bueno, y también por consiguiente va a su pareja, a Maquinilla de Rifar. Un abrazo a los dos, se os quiere con todo el alma. Me despido por ahora de ustedes cordialmente, su amigo y compañero de viaje, de buscar claves y de desvelar tramas y encontrar lo que hay más allá del misterio. Gerald Dean, diciéndoles hasta la próxima. Desde Clave 45, donde las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.